Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inversión. Una inversión en la que vamos a navegar por aguas turbulentas. Uy, sí, desde luego. Hoy nos adentramos en un capítulo oscuro de la historia argentina. Uno que aún hoy, pues, suscita escalofríos. Totalmente. La noche de los lápices. Un episodio que a pesar del tiempo transcurrido sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de Argentina. Nuestro objetivo hoy no es solo comprender los hechos en sí mismos, sino también analizar su impacto, su significado. Por supuesto. Imaginad por un momento la Argentina de 1976 bajo el yugo de una dictadura militar. El miedo se respiraba en el aire. La libertad era un susurro. En este contexto opresivo, cualquier atisbo de disidencia era percibido como una amenaza. Claro. Y fue precisamente en este clima de tensión que la noche del 16 de septiembre de 1976, un grupo de estudiantes de secundaria de La Plata desapareció. 10 estudiantes, la mayoría de ellos menores de 18 años. Sí. Secuestrados por las fuerzas de seguridad, arrancados de sus vidas, de sus familias. Es escalofriante pensar en la juventud de las víctimas. Es una de las características que hace que la noche de los lápices sea tan impactante. ¿Y? No eran adultos, eran adolescentes, estudiantes que apenas comenzaban a soñar con el futuro. Y para comprender la verdadera magnitud de esta tragedia, es necesario conocer a estos estudiantes no como nombres en una lista, sino como personas con sueños, aspiraciones, familias que los amaban. Tienes razón, por ejemplo, Claudio de Achacha, Ajá. cuyo nombre ahora adorna un aula en su antigua escuela, un recordatorio constante de su ausencia, o María Claudia Falcone, una jovencita que acaba de cumplir 16 años, y Horacio Ungaro, cuya escuela, al menos por un tiempo, llevó su nombre en su honor. Humanizar a las víctimas es fundamental para que la tragedia no se diluya en una simple estadística. Sus historias nos permiten conectar con la dimensión humana de este horror. Exacto, y al hacerlo nos enfrentamos a la crudeza de la represión, al dolor infligido, a la pérdida irreparable de vidas llenas de potencial. Y surge la pregunta casi inevitable: ¿cuál fue el motivo detrás de estos secuestros? ¿Por qué estos jóvenes en concreto? La teoría que ha prevalecido a lo largo del tiempo es que los estudiantes fueron blanco de la dictadura por su participación en la campaña, por un boleto de autobús con descuento para estudiantes, el famoso boleto estudiantil. Se les consideraba peligrosos, un semillero subversivo, por algo tan aparentemente inofensivo. Es increíble. Luchar por un descuento en el transporte público era percibido como una amenaza para el régimen. Es una muestra clara de la paranoia y la intolerancia que reinaban en esa época. Sin duda, cualquier forma de organización o disidencia, por pequeña que fuera, era vista como un desafío al poder establecido, pero como en todo relato complejo hay matices. Emilce Moller, una de las supervivientes de La Noche de los Lápices, ha cuestionado esta teoría. En serio, cuéntame más sobre eso. Emilce Moller ha declarado en diversas ocasiones que si bien la campaña por el boleto estudiantil era importante para ellos, no cree que fuera la causa principal de los secuestros. Sus declaraciones añaden una capa de misterio a este episodio. Nos invitan a buscar respuestas más allá de las explicaciones simplistas. Es fascinante. Entonces, si no fue solo el boleto estudiantil, ¿qué otros motivos podrían haber tenido los militares para ensañarse con estos jóvenes? ¿Qué secretos ocultaba la noche de los lápices? Es una pregunta que aún resuena con fuerza. Para encontrar respuestas, debemos sumergirnos en los detalles, analizar el contexto histórico, las motivaciones de los represores y las historias individuales de las víctimas. Y eso es precisamente lo que haremos en los próximos minutos. Acompáñanos en este viaje al corazón de la noche de los lápices, donde intentaremos desentrañar la verdad, honrar la memoria de las víctimas y aprender del pasado para construir un futuro mejor. Retomemos la historia tras los secuestros. La incertidumbre se apoderó de las familias de los estudiantes. Días, semanas, meses de angustia sin saber el paradero de sus seres queridos. Un silencio que gritaba un vacío que se hacía insoportable con cada hora que pasaba. ¿Qué ocurrió con estos jóvenes? ¿Qué destino les deparó la oscuridad de la dictadura? De los 10 estudiantes secuestrados, solo 4 sobrevivieron para contar la historia. Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moller. Sus testimonios años después fueron cruciales para reconstruir los hechos y comprender la magnitud del horror que vivieron. Imagino que esos testimonios deben ser desgarradores, pero a la vez una muestra de valentía, de resistencia ante la barbarie. Sin duda, sobre todo el de Pablo Díaz, quien en 1985, durante el histórico juicio a las juntas, se atrevió a romper el silencio y relatar al mundo lo sucedido. Su testimonio fue fundamental para que los responsables de la dictadura enfrentaran la justicia.
El juicio a las juntas fue un momento crucial en la transición a la democracia en Argentina, ¿verdad? Exactamente, permitió que se juzgaran los crímenes cometidos durante la dictadura y que se hiciera justicia, al menos en parte. El testimonio de Pablo Díaz, junto con los de otros supervivientes y familiares de las víctimas, ayudó a que la Noche de los Lápices dejara de ser un secreto a voces y se convirtiera en un símbolo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Y los otros 6 estudiantes, qué fue de ellos? Lamentablemente, la historia no tiene un final feliz para ellos. Claudio de Achamaría, Clara Cioccini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Arracero y Horacio Ungaro fueron asesinados. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, lo que añade una capa más de dolor a esta tragedia. La desaparición forzada, ese vacío, que nunca se llena esa herida que sigue abierta en el corazón de sus familias. Es desgarrador, se me encoge el alma al pensar en el sufrimiento de sus seres queridos, en la incertidumbre que han tenido que cargar durante todos estos años. Es una de las consecuencias más crueles de la dictadura: el silencio, la falta de respuestas, la negación del derecho a llorar a sus muertos. La Noche de los Lápices nos recuerda la importancia de luchar contra la impunidad, de exigir justicia para las víctimas y sus familias. Y a pesar de la oscuridad, del dolor, del silencio, la Noche de los Lápices ha dejado una huella imborrable en la sociedad argentina. Se ha convertido en un símbolo de la resistencia de los jóvenes ante la presión de la lucha por los derechos humanos. Así es, el 16 de septiembre, fecha de los secuestros, se conmemora en la provincia de Buenos Aires como el Día de los Derechos del Estudiante Secundario, un homenaje a las víctimas y un recordatorio de la importancia de la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes. Es importante mantener viva la memoria de estos jóvenes, no solo como víctimas, sino como ejemplos de valentía, de compromiso con sus ideales. Por todo el país, plazas, murales, escuelas llevan los nombres de los estudiantes de la Noche de los Lápices, espacios de memoria que nos recuerdan que el pasado no debe olvidarse, que la historia nos enseña y nos interpela. Y no solo en Argentina. La Noche de los Lápices ha trascendido fronteras. La película homónima, dirigida por Héctor Olivera, ha llevado esta historia a nivel internacional. Canciones, obras de teatro, libros. La cultura se ha convertido en un vehículo para mantener viva la memoria de estos jóvenes. Es un recordatorio de que el arte puede ser una herramienta poderosa para la construcción de la memoria, para la lucha por la justicia, para la defensa de los derechos humanos. Y para que eventos como la Noche de los Lápices no se repitan jamás. Esa es la clave: recordar, para no repetir, comprender el pasado, para construir un presente y un futuro más justos. Y al reflexionar sobre este episodio, sobre el valor de estos jóvenes, surge una pregunta: ¿cómo podemos aplicar las lecciones de la Noche de los Lápices a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos ser agentes de cambio para un futuro mejor? Creo que es crucial, en primer lugar, fomentar el pensamiento crítico, cuestionar la información que recibimos, analizarla, no dar nada por sentado. En la era de la desinformación, de las fake news, es más importante que nunca desarrollar nuestra capacidad de discernimiento. Totalmente de acuerdo. Ser ciudadanos informados, conscientes de nuestros derechos y responsabilidades, es fundamental para construir una sociedad más justa y democrática. Pero ¿cómo podemos inspirarnos en la valentía de estos jóvenes que se atrevieron a luchar por lo que creían justo, incluso en un contexto tan adverso? Su historia nos enseña que la lucha por la justicia social es un compromiso constante que requiere coraje, determinación y la convicción de que un mundo mejor es posible. La Noche de los Lápices nos inspira a no ser indiferentes ante las injusticias, a alzar la voz y a luchar por un mundo donde los derechos humanos sean respetados y garantizados para todos. Y no solo alzar la voz, sino también actuar, participar en organizaciones sociales, movimientos estudiantiles o simplemente en nuestro entorno más cercano para construir una sociedad más justa y democrática. Y hablando de evitar que se repitan estos horrores, ¿qué podemos hacer nosotros aquí y ahora para asegurarnos de que la memoria de la Noche de los Lápices no se desvanezca? Es una pregunta fundamental. Creo que la clave está en la educación, en transmitir la historia a las nuevas generaciones, no solo como un relato del pasado, sino como una advertencia, una lección que debemos aprender para construir un futuro mejor. Enseñar a los jóvenes a valorar la democracia, a defender los derechos humanos, a no ser indiferentes ante la injusticia. Exacto. Y no solo en las aulas, la cultura, el arte, los medios de comunicación, todos tenemos la responsabilidad de mantener viva la memoria, de generar espacios de reflexión, de debate. Películas como la que mencionamos antes, La Noche de los Lápices, son una herramienta poderosa para llegar a un público más amplio, para generar empatía, para que la historia no se quede en un simple dato en un libro de texto. Sin duda, el arte tiene la capacidad de conmovernos, de hacernos reflexionar, de generar un impacto emocional que a veces las palabras no pueden lograr. Y no solo el cine, también la música, la literatura, el teatro. Hay tantas formas de mantener viva la memoria, de honrar a las víctimas, de inspirar a las nuevas generaciones a luchar por un mundo más justo. Es fundamental que la Noche de los Lápices no sea un evento aislado, que se conecte con otras historias de represión, de lucha por los derechos humanos en Argentina y en el mundo.
Mostrar que la lucha por la libertad, por la justicia, es una constante en la historia de la humanidad y que aunque haya momentos oscuros, la esperanza siempre prevalece. Exacto. La noche de los lápices nos recuerda que el silencio es cómplice, que la indiferencia es peligrosa. Que debemos ser ciudadanos activos, críticos, comprometidos con la defensa de los derechos humanos no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Porque las violaciones a los derechos humanos no son un problema del pasado, lamentablemente siguen ocurriendo en el presente. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo alzar la voz, denunciar las injusticias, trabajar para construir un futuro donde la dignidad humana sea respetada y protegida. La noche de los lápices es un llamado a la acción, una invitación a no olvidar, a no permitir que la historia se repita. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión, por adentraros en este capítulo oscuro de la historia argentina con nosotros. Esperemos que la memoria de estos jóvenes nos inspire a todos a construir un futuro más justo y humano.